Lucas capítulo 7. Vamos a meditar en un pensamiento. Su amor por Cristo evidencia su perdón. Dígale al que está a la par suya, dígale: su amor por Cristo evidencia su perdón. Es decir, que en la manera que usted ama a Cristo, se revela que usted ha sido perdonado por Él. Amén. Dice la palabra del Señor en el capítulo 7. Tenemos el Evangelio de Lucas capítulo 7. Amén. Versículo 36 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que a aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo: Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Diga conmigo: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ven en paz. Vamos a orar.
Padre, en el nombre precioso de Jesús, amantísimo Dios y Padre celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, su palabra la hemos leído, Señor, confiando en la dirección del poder de su Santo Espíritu. Que hoy, Señor amado, usted nos va a conducir y nos va a llevar, Señor, a la fuente fresca de su verdad. Y va a alimentar nuestras almas sedientas con su preciosa palabra. Precioso Espíritu Santo, en este momento, sea su mano bendita, Dios, obrando sobre su pueblo. Señor, trayendo la palabra fresca, quebrantando los corazones y trayendo sanidad y salvación y vida eterna en medio de su pueblo. Se lo pedimos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, en el nombre en el cual están sujetos todos los principados, potestades, sean tronos o sean reinos, todo está sujeto al bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Hermanos, tenemos delante de nosotros una porción de suma importancia que nos va a revelar las diferentes opiniones que encontramos en el mundo cuando nosotros presentamos el Evangelio. Acá, hermanos, tenemos por lo menos 3 respuestas de la sociedad que da hacia el Evangelio. Tenemos aquellos que de alguna manera se interesan por el Evangelio. Tenemos aquellos también que son críticos del Evangelio. Y tenemos aquellos que verdaderamente aman el Evangelio. Hermanos, eso depende de la perspectiva que nosotros tengamos de nosotros mismos. La respuesta suya al Evangelio dependerá de la perspectiva que usted tenga de usted mismo. Si usted se cree una persona digna y buena, su respuesta al Evangelio será una respuesta superficial. Si usted se cree una persona que hasta en cierto grado usted sí le gusta el Evangelio, pero no es que realmente el Evangelio sea vital para usted, usted tal vez tendrá curiosidad de saber qué es el Evangelio. Pero si usted se considera una persona indigna del reino de Dios, usted sabrá el valor precioso que tiene el Evangelio para nuestras vidas. Todo depende de la perspectiva que nosotros tengamos de nosotros mismos. Hay personas que al hablarles de Cristo Jesús dicen: yo no soy tan malo para que el Señor me mande al infierno. Mire, yo no tomo, yo no. Y empieza a darle una lista de las cosas que ellos no hacen. Y por lo tanto ellos creen que ellos no son dignos de que el Señor los envíe al infierno. Dice: yo trato de ser bueno hasta donde yo puedo. Yo trato de portarme bien. Yo trato de ayudar a otras personas. Es decir, que la perspectiva que él tiene es que para él el Evangelio no es necesario. Hay otros que se burlan y critican el Evangelio. Y les parece que es algo inconcebible y exagerado. Y dicen: no, eso es mentira, que el borracho llega a la iglesia y después decimos que es una persona perdonada y le estamos mandando ya para el cielo. Eso es exagerado. Pero hay aquellos hermanos que en verdad hemos encontrado la única esperanza de vida para nuestras almas en el precioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es la esperanza de vida para nosotros. Hermanos, pensando en eso, entonces acá tenemos por lo menos, como ya le dije, 3 grupos de personas. Primeramente, un hombre muy conocido en la sociedad. Y también una mujer muy conocida en la sociedad. Ambos personajes son muy famosos en la sociedad. La única diferencia es que por distintas razones. Uno porque era un hombre culto y un hombre de fe, un hombre de religión, un hombre de creencias, un hombre instruido, un hombre que conoce, un hombre que sabe mucho. La otra es conocida por ser una mujer muy pecadora.
La sociedad la ha catalogado como una mujer muy pecadora. Hermanos, en realidad lo que tenemos ahí son dos pecadores iguales. Lo único que la sociedad los ha calificado con distintos estatus. Para ellos hay diferencia entre uno y otro. Probablemente sea que uno de ellos es más público para hacer su pecado y el otro lo hace más en secreto. Pero ambos son pecadores. Ahora, el fariseo, nosotros hemos escuchado bastante de los fariseos. Los fariseos, hermanos, es un grupo que surgió antes de la venida de Cristo. En el Antiguo Testamento surgieron ellos después de que que el Señor ya no envió sus profetas. Surgió este grupo de fariseos y estaba otro grupo llamado saduceos. Los fariseos eran aquellos que se habían dedicado a conservar la palabra de Dios. Y habían empezado, el origen de los fariseos fue apartarse para hacer y cumplir la palabra del Señor. Lo que pasó con los fariseos, que en el transcurso del tiempo fueron valorando más las opiniones de los hombres que lo que era la palabra del Señor, y empezaron a hacerse ellos sus propios dogmas doctrinales y empezaron a creer sus propios dogmas doctrinales como si eso era la palabra del Señor. Entonces ellos eran tan estrictos en sus leyes que por fuera, hermanos, ver un fariseo era una belleza. Ver un fariseo era la expresión más pura del decoro, de la humildad, de la sencillez, pero era simplemente externo. Pero en el interior del corazón ellos eran perversos, pecadores, malos, calumniadores, detractores, hacedores de maldad, injuriosos, soberbios. Todo eso eran los fariseos en su interno, pero externamente eran una belleza. Cuando el Señor Jesús viene y encuentra este grupo que tenían una linda apariencia, el problema no era lo externo, el problema era lo interno. Entonces el Señor Jesús les dijo: ustedes por fuera se ven muy bien, se visten muy bien, qué bueno, pero el problema es que no se trata solo de lo externo, sino también de lo interno. Les dijo: ustedes por fuera son como un sepulcro bien blanqueadito, pero por dentro tienen podredumbre, huesos de muerto. Es decir, ni de abrirles la puerta a ese sepulcro, porque nos infectamos todos. Eran peligrosos los fariseos. Entonces, hermanos, pero mire, acá hay un suceso muy interesante. Este fariseo quiere que Jesús venga a comer con él, a su casa. Usted sabe que los fariseos aborrecían a Jesús. Ellos lo aborrecían porque desde el tiempo de Juan el Bautista de una vez les dijo: ¿y a ustedes qué les pasa, generación de víbora? ¿Quién les ha enseñado a huir de los juicios venideros? Ustedes tienen que arrepentirse primero y después venir a ser bautizados. Ellos querían que los llevara y que Juan los mojara y que dijera: de verdad que los fariseos sí cumplen con todo. Hasta allá se bautizaron con Juan. Juan era un gran profeta. Entonces, al bautizarlos Juan, ellos tendrían más crédito ante la sociedad. Pero Juan, que era un profeta de Dios, no un profeta falso, les dijo: ¿qué les pasa a ustedes, generación de víboras? Se imagina, hermano, que un grupo de personas venga entrando a la iglesia y diga: hermano, venimos acá a cantarle al Señor. Y que el predicador les diga: ¿qué les pasa a ustedes, generación de víboras? Arrepiéntanse primero.
La gente leía: ese hombre es un pesimista. No tiene forma de hablarle a las personas. No tiene forma de cómo tratar a los hermanos. Ellos también son nuestros hermanos. Tienen otra manera de expresar sus creencias, pero también son parte del cuerpo de Cristo. Amémoslo. Lo que vale más, hermanos, es el amor. Abracémonos todos. Dejemos de crear barreras. Juan no era de ese grupo. Alcahuete, así medio falso, que no tenía discernimiento. Juan les dijo: estos que vienen ahí apariencia tienen, pero por dentro son huesos secos. Era peligroso los fariseos. Pero hermano, acá hay un fariseo. No todos son malos. Se recuerda que un día un hombre llamado Nicodemo, que era doctor de la ley, vino a Jesús. O sea, los fariseos también pueden arrepentirse. Tampoco los desechemos. Ellos también tienen la oportunidad de arrepentirse. Amén. Cuando este hombre vino en la noche, le dijo: Señor, sabemos que has venido de Dios, porque las cosas que tú haces, nadie las hace si no es un enviado de Dios. El Señor Jesús era también claro. Le dijo: Nicodemo, déjese de tantos halagos. Si usted no nace de nuevo, usted no puede ver el reino de Dios. Aleluya. Es decir, tanto Juan como a Jesús los halagos no lo movían. Ahora, este fariseo que tenemos acá es un poco extraño, hermanos. Es un poco extraño porque él quiere que Jesús venga, y después va a entender por qué le digo que es un poco extraño. Él quiere que Jesús venga a su casa. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que viniese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Es decir, que Jesús aceptó la invitación de venir a casa del fariseo. Entrando Jesús a la casa, se sentó a la mesa. Hermanos, ahí entonces encontramos un acontecimiento más extraño todavía. Y es, hermanos, que habiendo llegado el Señor Jesús a la casa de un fariseo, entra una mujer de la ciudad que era pecadora. Hermanos, si algo la gente temía, era llegar donde los fariseos. Sí, usted ha leído en la palabra del Señor que alguien diga: mi amigo el fariseo. Nadie. Esos no eran amigos de nadie, solo de los políticos. Ellos estaban mezclados con la política. Por eso es que muchas veces aún los mismos discípulos del Señor Jesús quisieron impedir que la gente llegara a Jesús, porque ellos aún tenían el trasfondo de que esas personas eran exclusivas, que tenían que estar en un lugar aparte, y el Señor Jesús se metía entre la multitud. En una ocasión los discípulos quisieron impedir que los niños llegaran donde estaba el Señor Jesús, pero nunca usted encontrará que diga la Biblia que los niños querían venir donde un fariseo. Nunca. Es que los niños son más inteligentes que nosotros. Ellos saben quién es que le hace desprecio. Nunca usted va a encontrar que diga: y los niños querían ir a la casa del fariseo. Menos los pecadores. Porque los fariseos, ellos eran la sociedad perfecta. Pero acá, hermanos, ha venido una mujer pecadora. Y no solamente ha llegado, sino que ha llegado sin invitación. Nadie invitó a esta mujer. Ella está ahí de su propia voluntad. No solamente llegó por allá a un ladito y se quedó parada a ver si alguien le decía: pase adelante. Ella llegó, y llegó a lo que ella iba, hermanos.
Llegó por la parte detrás de donde Jesús estaba sentado a la mesa y lo primero que hizo fue postrarse a los pies de Cristo Jesús y empezó a llorar a los pies de Cristo Jesús. Aleluya. Lo que se le olvidó es que ahí estaba el fariseo. Y el fariseo nomás vio el cuadro, dijo: yo lo traje pensando que era profeta, pero este no es profeta. ¿Cuál le dije que era el tema? Ya se le olvidó. Le voy a ayudar. El amor que usted muestre por Cristo demuestra su perdón. El amor que usted muestre por Cristo Jesús revela su perdón. Una persona que ha entendido lo que Dios ha hecho en su vida es una persona que vive cada segundo de su vida agradecida con Cristo Jesús. Como que no les gusta el tema, los veo tristes, hermano. Estamos hablando de que Cristo nos perdona, y cuando somos perdonados tenemos amor por aquel que nos perdonó. Aleluya. Ustedes no están en misa, hermano. Ustedes glorifiquen al Señor, alaben al Señor. Él nos ha perdonado. Acá no está el cura, por lo menos es lo que yo creo. Si está sentado, pues bienvenido. Ustedes hemos venido a la casa del Señor a alabar a nuestro Dios, a testificar que Él nos ha perdonado. Él nos ha perdonado. Entonces, mostremos cuán agradecidos estamos con Él. O si usted todavía no se siente perdonado, hay esperanza para su vida. Jesús nos puede perdonar. Entonces el fariseo dice, cuando vio esto, el fariseo que había convidado, que le había convidado, dijo para sí, en su interior, en sus adentros. Él no habló, no movió los labios, pero en su mente, en su interior dijo: si este fuera profeta, supiera la clase de mujer que le está enjugando sus pies. Si este fuera profeta, dice, él dijo para sí, si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Esa fue la reacción del fariseo. Si este de verdad fuera profeta, como dice ser, entonces supiera qué clase de mujer es la que le está tocando. ¿Qué clase de mujer? Y que es pecadora. Para el fariseo no había alegría que aquella mujer hoy había tenido la oportunidad de venir a Cristo. No, para el fariseo hay un juicio por lo que esa mujer está haciendo. ¿Se da cuenta? El fariseo, ¿qué debería de hacer el fariseo? Alegrarse que aquella pecadora estaba a los pies de Cristo Jesús. Esa debería ser la reacción natural del fariseo si en verdad amaba a Cristo Jesús. Esa debe de ser la reacción del cristiano cuando ve que alguien se ha arrepentido y está buscando a Cristo Jesús. Sentirse gozoso, alegre. Si la palabra del Señor dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, entonces debemos de alegrarnos. El fariseo dijo: si este supiera la clase de mujer que es, pero no es profeta. Él ya estaba sacando sus propias conclusiones. Este no es profeta. Este no es profeta. Y ahí entonces, hermanos, surge el origen de nuestro tema. El Señor Jesús le hace una pregunta esencial a él. Entonces, dice, le respondió Jesús. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón. Simón era el fariseo que había invitado al Señor Jesús. Una cosa tengo
de qué decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y le dijo: un acreedor tiene 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Acá hay, hermanos, 2 deudores. Uno es deudor de una cantidad de 500 denarios. El otro solamente debe 50 denarios. Pero ni el de 500 podía pagar los 500 denarios, ni el de 50 podía pagar los 50 denarios. Los dos son deudores igual. Porque no es la cantidad que deba usted. Es que si debe, usted es un deudor. No es la cantidad. La cuestión es que estos dos eran deudores. Y entonces dice, el acreedor le perdonó la deuda a los dos. Entonces le preguntó: ¿cuál de los dos amará más? El versículo 43, respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Ya Simón ya se le estaba complicando la cosa. Mire, Simón con toda libertad le pudo haber dicho al que se le perdonó más. Pero ya Simón dijo: acá ya la cuestión está complicada. Y le dijo: bueno, pienso, le dijo, como de una manera así, sin ganas de contestar ya. Pienso, le dijo, que al que se le perdonó más. ¿Verdad que la pregunta era sencilla para contestarla? Pero él no la contestó así deliberadamente con la respuesta que la pregunta meritaba. Sino es que él le dijo: pienso, como quien dice, no estoy tan seguro que sea así, pero yo pienso. Yo pienso. Entonces Jesús le respondió: dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, y ahora le va a poner de ejemplo a esta mujer. ¿Sabe por qué le dije que el fariseo era un poco extraño? Porque el fariseo rogó al Señor Jesús que viniera a su casa, pero no le dio la bienvenida que debía de darle. El fariseo es el que estaba queriendo. ¿Qué sería el interés del fariseo? Saber si en verdad era profeta o no. Esa era la inquietud que él tenía. Porque el ejemplo que el Señor Jesús le va a dar es la falta de atención que él tuvo cuando él había entrado en su casa. Mire, siempre se ha dicho, hay gente que pasa a recibir al Señor, hermano, porque hay otro que lo está puchando. Pasa, hermano, mire, tal vez cuando salga de la puerta le cae un rayo, se viene un meteorito y le cae a usted, se choca un carro y una llanta le pega a usted. Bajo esa amenaza hay gente que pasa a aceptar al Señor. Pero no, hermano, porque haya entendido que es un pecador miserable y que necesita el perdón de Cristo Jesús. Hay gente que pasa acá, Señor, ni le pide perdón por sus pecados, Señor, que hoy no se venga el meteorito, pero no vuelvo a venir a la iglesia, Señor. Si ese es el problema, venir, porque no hemos entendido que la obra la hace el Señor en los corazones. Él es el que transforma la vida del incrédulo y lo hace creer en su poder, en su gloria. No necesitamos los hombres ayudarle a Dios. Necesitamos dejar que Dios cambie la vida de los hombres. Estaba interesado en saber de Jesús. Eso era un interés vago que él tenía. El Señor le dijo, respondiendo, Simón dijo, pienso. El Señor Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo, Simón,
Vea la pregunta, lo que le va a decir ahora el Señor a Simón. ¿Ves a esta mujer? Pues si de ella es que estaba hablando Simón. El Señor Jesús le dijo, ¿ya te diste cuenta de quién está acá? ¿Ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con su cabello. Hermano, esta mujer no tenía nada con qué venir a Cristo. No tenía nada que darle a Jesús. Lo único que hizo es rendirse a los pies de Cristo Jesús y lavar sus pies con sus propias lágrimas. Y no tenía una toalla de la marca más fina para limpiar los pies del maestro. Usaba su propio cabello para hacerlo. Ahora, ¿por qué el Señor le dice, entré a tu casa y no lavaste mis pies? Eso en el tiempo de nosotros no tiene ningún sentido. ¿Cuál es la bienvenida que hoy nos damos nosotros? Un abrazo. Las mujeres se dan un beso. Cuando llega una a otra, se dan un beso. Nosotros, nuestra cultura, no andamos besando a un hombre a otro hombre. Cuanto mucho el padre a su hijo, o su hijo a su padre, se dan un beso en la mejilla. Pero no es que un hombre anda besando a otro hombre. Ya vino, hermano, gran beso en la... Eso para nosotros, más en la cultura que vivimos, es extraño, peligroso y hay que vigilarlo. Allá afuera. Pero, hermano, nos damos un abrazo fraterno. Pero en la cultura judía, cuando alguien llegaba a visitarle, lo recibía con un beso. Por eso Pablo, cuando escribe en sus cartas, habla del ósculo santo. Porque para la cultura judía eso era de tan normal. No para la cultura centroamericana. Eso no es normal. No vaya a andar queriendo desde hoy en adelante besar a los hermanos, bienvenido y gran no. Aprenda que todo tiene una razón. ¿Por qué? Hay un contexto cultural en el que se ha dado esa ocasión. Ese era el contexto cultural del pueblo judío. Ese era el momento de la historia. Esa era la manera de hacerlo. Ahora, si usted es amigo, ya más amigo así en confianza de una persona, le da la mano con fuerza. Eso representa ya una confianza de amistad. Eso es lo mucho que nosotros hacemos. Porque hay que aclarar las cosas, si no va a salir uno diciendo, mire, ahí escuché por el internet, escuché que los hombres nos podemos besar. Así es. No, eso era un contexto cultural del Oriente. Entonces, cuando alguien llegaba a su casa, no simplemente en la cultura de ellos, no siempre le daba la bienvenida y le decía bienvenido y le daba la mano, sino que lo recibía con un beso. Hay un pastor que cuenta que él fue a un país donde los papás besan a los hijos, pero eso es cuestión de país. Y dice que a él lo recibió el pastor en el aeropuerto con un gran beso en la mejilla. Y él es salvadoreño, dije que sintió aquella barba fea acá. Pero dice que después le dijo, mire pastor, y todos los hermanos me van a besar. Dice, es que para nosotros eso no es correcto. Entonces ya el pastor le explicó y ambos explicaron la cultura ya para podernos entender. Pero imagínense que llegando a la iglesia todos los hermanos, beso tras beso, le rompen acá todo. Eso no es nuestra cultura. No es nuestra cultura. Pero para ellos la bienvenida era recibirlo con un beso. Pero no solamente con un beso, sino como ellos usaban sandalias, le lavaban los pies. Tenían un criado en casa para que lavara los pies de aquel que venía a visitarle.
El criado que estaba en casa se encargaba de tomar una toalla, de tomar un recipiente con agua y lavarle los pies a la visita que llegaba a casa. Y además de eso, le enjugaban con aceite de oliva su cuero cabelludo. O sea que era una bienvenida acogedora que le daban. Así como cuando usted llega a visitar a alguien hoy, le dice bienvenido, lo sienta en un lugar y le dice un cafecito. Ya con eso significa que usted es bienvenido. Ya que le dieron café, ya solo usted se queda pendiente que va a haber pan también. Pero si le dicen, mire, siéntese, y ni agua le ofrecen, usted ya entendió que no fue bienvenido. Entonces para él era importante todo eso. Pero todo eso, ese protocolo cultural, Simón se lo había saltado. Todo eso, Simón lo había pasado por alto. Pero aquella mujer, hermanos, que no tenía nada más que sus lágrimas, está haciendo lo que Simón no había hecho. Enjugando los pies del maestro, lavándole los pies. Y no solamente eso, dice que con sus lágrimas lavaba los pies, con su cabello los enjugaba. Y dice que le dice el Señor Jesús, dice, con sus cabellos. Y después le dice, no me diste beso, mas esta, desde que he entrado, no ha cesado de besar mis pies. Hermano, aquella mujer desde que llegó, ella no se sintió digna para levantar su mirada hacia el rostro del maestro y darle un beso de bienvenida, pero ella empezó a besar los pies del maestro de una manera insaciable. Para ella era el honor más grande de su vida estar a los pies de Cristo Jesús. Ella dice que desde que entré no ha cesado de besar mis pies. El versículo 46 le dice, no enjugaste mi cabeza con aceite. No enjugaste mi cabeza con aceite. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Hermano, el aceite era algo muy común en Israel. Y era lo más cómodo, el aceite estaba en todos los hogares, pero no todos tenían un perfume. El perfume en los tiempos pasados era algo muy valioso. Se dicen los historiadores que muchos hombres guardaban alabastros de perfume como para un ahorro para las futuras generaciones. Era de tan alto precio que los cuidaban. ¿Se recuerdan de aquel individuo llamado Judas? Judas, cuando vio que quebraron el perfume, dijo, cuánta plata desperdiciada. Y acá llevando la bolsita del tesoro, acá lo hubiéramos echado y hubiéramos ayudado a los pobres. Dije, Judas siempre pensando en su negocio. Pero esta mujer tiene un corazón distinto. Un corazón que no le ha importado nada, hermano. No le han importado los obstáculos religiosos. Ahí está en la casa de alguien que los despreciaba, pero a ella no le importa. Ella lo que le importa es que ahí está Jesús y ella quiere ir donde Jesús. Ella le importa que Jesús está ahí y que ella va a lavar los pies del maestro. Ella no puede levantar su mirada hacia el rostro de Jesús, porque en la cultura de ellos no podía ver a un hombre a los ojos, no podía. Era una falta de respeto que la mujer levantara su mirada al rostro del hombre y verle directamente sus ojos. No debía hacerlo, tenía que bajar la mirada cuando el hombre la miraba. Entonces ella sabía eso y ella dijo, no besaré su rostro, pero sí puedo ir a los pies del maestro y besarlo, y besarlo, y besarlo, y besarlos hasta el cansancio.
Después dice que el Señor le dijo: tú no lo hiciste ni con aceite, pero esta no lo hizo con aceite, sino que ha quebrado el alabastro de perfume y lo ha rociado a mis pies. Hermano, esa mujer ha entregado todo lo que tiene. Todo su ser están a los pies del Maestro. Sus lágrimas, su esfuerzo de limpiar los pies del Maestro, sus besos están a los pies del Maestro. Su perfume, lo más valioso que ella tendría para sobrevivir, lo ha traído a los pies del Maestro. ¿Qué lección, hermano, nos da esta mujer? Esta mujer nos da la lección de una entrega absoluta a Cristo Jesús nuestro Señor. De no andar por las orillas, de no andar por los alrededores, sino de alguien que viene a Cristo y lo entrega todo, 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 sin mirar el costo, el precio que se tenga que hacer. A veces pienso, y no quisiera decir lo que pienso, pero a veces pienso cuán sincera será nuestra entrega a Jesús. O seremos hipócritas, así como el fariseo, que solo queremos saber quién es Jesús. O tenemos la actitud de aquella mujer que no nos importa, lo único que queremos es adorar a Jesús, exaltar a Jesús, glorificar a Jesús. Hermanos, esa mujer estaba derramando a los pies de Jesús lo único que garantizaba su seguridad en la sociedad. Lo único que garantizaba el tener alimento para los días que le quedaban de vivir. Esa mujer no estaba pensando en el mañana. Esa mujer estaba pensando en ese momento. Ese momento para ella era vital y no podía desaprovecharlo. Tenía que rendirse toda al Señor Jesús. Dice: no enjugaste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Hermano, los muchos pecados. La mujer que era para la sociedad desechada, sin esperanza, la pecadora para los hombres, ha venido a ser aquella mujer que ha alcanzado el perdón de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo entregó todo a los pies del Maestro. Lo entregó todo a los pies de Jesús. Lo entregó todo. Dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más. Porque amó mucho, dice, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Dice, esta mujer dice que ella, al saberse perdonada, amó mucho. Pero aquel que tiene el concepto: sí, yo no era tan malo. Yo antes de ser cristiano era una buena persona. O sea, para ese, lo que Cristo ha hecho para él es poquito. Pero aquel que dice: yo estaba hundido, yo vivía en una angustia, yo estaba sumido, como dice el salmista, que él metió su mano en el lodo cenagoso y de ahí nos sacó y nos puso sobre peña. Es decir, el salmista está entendiendo la profundidad de su maldad, de su pecado, y que de ahí el Dios Todopoderoso lo ha rescatado. Pero aquel que dice: no, hermano, si yo viera qué bueno era antes, ese no ha entendido lo que significa el pecado. El fariseo pensaba que la pecadora, la muy pecadora, era la mujer,
Pero usted cree que el fariseo no pecaba. No públicamente. El problema de la otra era que su pecado era público. El de él era oculto, en secreto, a escondidas, donde nadie lo veía, bajo las ropas blancas de su religión. Ahí era el pecado del fariseo. El fariseo se ponía su traje y se iba bien bonito para la iglesia, pero el corazón de él era mentiroso, era calumniador, era chismoso, inventaba, miraba mal a los demás, hacía excepción de personas, difamaba. Era adúltero, porque dice la Biblia que para ser adúltero no se necesita ir a la cama con una mujer. Con que la vea, la codicia en su corazón, ya es adulterio. ¿Usted cree que no era adúltero el señor ese? Pero él se consideraba muy bueno. ¿Cuántos de nosotros creemos que por venir a la iglesia somos buenas personas? Nosotros pensamos a veces que porque damos nuestro diezmo, ya nosotros tenemos salvación. No. Pero el Señor le dijo, esta ama mucho, porque se le ha perdonado mucho. Es decir, el concepto que la mujer tenía de pecado, la había hecho humillarse ante la presencia de Jesús. Pero el otro, como el concepto que tenía de él, que no era tan malo, entonces nunca se quebrantó ante Jesús. Nunca se quebrantó ante Cristo y derramó su corazón y le pidió perdón. ¿Usted quiere ver otro fariseo? Hay una parábola que el Señor Jesús contó de dos, un publicano y un fariseo. Dice que los dos llegaron a orar. La diferencia es que uno llegó a hablar consigo mismo. Dice que él se decía para sí mismo, yo no soy como este. Yo doy mi diezmo. Yo ayuno 2 veces a la semana. Y empezó a decir yo. Y el otro dice que tiró su rostro en tierra y se pegaba en el pecho y decía, ten misericordia de este pecador. Es decir, dos conceptos diferentes. El uno pensaba, no, ¿yo qué voy a hacer como este? Y ese es el problema de nosotros. Nosotros nos vemos entre uno a otro. Y claro, cuando nosotros nos comparamos con otro, entonces no nos sentimos tan pecadores. Pero en Isaías hay una escena extraordinaria. Isaías capítulo 6 dice que Isaías vio al Señor sentado en su trono. Y dice que escuchó la voz de los ángeles que decían, Santo, Santo, Santo es Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces dice que Isaías entró en un temor y dice que le dijo al Señor, no Señor, yo no puedo estar delante de ti porque soy de labios inmundos. Cuando nosotros nos vemos a la perspectiva de la santidad de Dios, entonces entendemos nosotros lo pecador que nosotros somos. Pero cuando nos igualamos con otro, no, si a este me lo llevo facilito. Yo vengo a todos los cultos, este solo el domingo. Que no debería ser así, ¿verdad? Pero yo doy mi diezmo, pero este ni diezmo. Yo ayudo a fulano, ayudo a vengano, y este no ayuda a nadie. Entonces ya nosotros empezamos a sentir nosotros dignos del cielo por lo que estamos haciendo. Pero hermanos, esto no se trata de lo que hagamos o dejemos de hacer. Esto se trata que en verdad nos arrepintamos y nos entreguemos en totalidad a nuestro Señor Jesucristo, sin importar el precio que usted y yo tengamos que pagar. De eso se trata el Evangelio. Ahora, hay una lección importantísima también en este texto, que no importa cuán pecadores nosotros seamos. Si venimos a Cristo con sinceridad de corazón, con arrepentimiento genuino, con un quebrantamiento sincero, Él nos perdona. Él nos perdona.
Él nos perdona si verdaderamente nos quebrantamos ante su presencia. Aleluya. Los jóvenes dirán, si yo qué pecados he hecho. Aunque no haya hecho ninguno, ya nació con pecado. Necesita arrepentirse. Esa es. Amén. David dice, en pecado fui formado y en pecado me concibió mi madre. Así es. No hay nadie que haya nacido en esta tierra que no tenga pecado. Todos, hermanos, somos pecadores. En distintas categorías, pero todos pecamos. Vale, así es. Con su pensamiento usted peca. Quizás usted no le diga al hermano cuán mal le cae, pero usted lo piensa. El hermano no es simpático. Como hoy le hemos llamado al pecado de distintas maneras. No congeniamos, dice. Tenemos diferente tipo de sangre. La sangre de él es más pesada y la mía más dulce. Ese es pecado. Es pecado. Dice que aquel que le dice fatuo o necio a su hermano es como que si lo haya matado. Ajá. Pero nosotros a eso no le ponemos atención. Nosotros vemos a aquella que sale allá afuera y que anda vendiendo su cuerpo. Para esa sí hay que tirarle piedra. Pero todos nosotros no, una areola, necesitamos las alas y irnos de la tierra. Help us. Pero hermanos, todos necesitamos el perdón. Todos necesitamos una entrega sincera al Señor. Amén. Con esto terminamos, hermanos. Más que una apariencia, se trata de una realidad. Amén. El Señor Jesús lo conoce todo. Así es. Dice que Simón habló para consigo mismo, hablando Simón en su interior, así murmurando internamente estaba. Si verdaderamente fuera profeta, supiera la clase de mujer que tiene, que es pecadora. Internamente, él no abrió su boca, pero el Señor conocía sus pensamientos. Y entonces el Señor le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Hay dos deudores. Uno debe 500, otro 50. Ni uno de los dos tiene con qué pagar. Que usted cometió un pecadito nada más, igual no tiene con qué pagarlo. Que el otro ha cometido un montón de pecados, igual no tiene con qué pagarlo. Que usted solo ha cometido 50 pecados, pero usted sabe que su vecino ha matado, ha extorsionado, ha robado, ha hecho de todo lo que usted pueda imaginarse. Entonces dice, ese sí es malo. Tampoco ni él ni usted tiene con qué pagar esa deuda. Usted sabe que la deuda que menciona acá Lucas es la misma deuda que menciona el Evangelio de Mateo en el capítulo 6. Porque la misma palabra que se traduce acá como deuda es la misma palabra que existe en el Padre Nuestro de Mateo capítulo 6. Y esa palabra tiene significado de deuda o pecado. Lucas en el Padre Nuestro lo traduce como pecado. Es la misma palabra aramea que se emplea de deuda o pecado. Entonces, para que sea más claro, ni usted ni yo tenemos cómo pagar un solo pecado de que hemos cometido. Necesitamos todos el perdón de Cristo Jesús. Todos. Entonces no se trata de ver quién peca más. Se trata de si usted realmente se ha entregado a Cristo Jesús. Usted, fíjese, lea la historia nuevamente. La mujer no dijo una palabra. No dijo una, ni Señor, perdóname. No. Fue una demostración evidente de su arrepentimiento. Nosotros a veces hablamos mucho y hacemos poco. Pero que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Y si usted esta tarde está acá en medio de nosotros y usted no ha recibido el perdón de nuestro Salvador Jesucristo,
y usted cree que es muy pecador para que el Señor le perdone, o que no es lo suficientemente pecador para que Dios lo condene, este es el momento que usted debe sinceramente pedirle perdón